Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre la cultura dominicana. Es un libro que está en las versiones física y también la versión digital. Esta es la versión digital de este libro. Sobre este libro les voy a tratar dos temas. Uno es la literatura dominicana del siglo XIX y otro sobre la cultura popular. Son parte del contenido de estos libros que les he presentado. En la literatura del siglo XIX encontramos un gran novelista dominicano que se llama Manuel de Jesús Galván. Su obra Enriquillo, que escribió en 1876, consolidó para la eternidad a Manuel de Jesús Galván como uno de los mejores novelistas dominicanos. No en vano se le llamó el príncipe de las letras dominicanas. Su obra Enriquillo es la primera narración criolla. Ella se desarrolla en el contexto del Santo Domingo de los tiempos de la colonia española. Manuel de Jesús Galván nació en Santo Domingo en 1834. Murió en San Juan en 1910. Político, novelista dominicano, uno de los más genuinos representantes de la novela histórica del país y en Hispanoamérica. Fue un partidario decidido de la anexión de Santo Domingo a España. Estuvo al servicio del presidente Santana como secretario particular y conoció después los rigores del destierro, pero pronto los acontecimientos de su país hicieron cambiar para él la situación. En 1876 era secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Espaillat. De 1883 a 1889 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. En 1891 representó a Santo Domingo en los Estados Unidos y en 1893 fue secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Heró. Formado en su país, vivió durante algún tiempo en Europa. Manuel de Jesús Galván fue un hombre de espíritu liberal y europeizante, simpatizantes de Europa. Escribió su gran novela histórica Enriquillo sin preocuparse tanto del país y del paisaje como de los acontecimientos y de la fidelidad documental en la narración. De aquí que la obra se ha calificado de la mejor novela histórica de Hispanoamérica y que en efecto tiene una gran jerarquía literaria. Esta novela no esté debidamente ligada a la intimidad del paisaje dominicano. Este es el gran historiador, novelista dominicano, Manuel de Jesús Galván. Después brevemente vamos a describir a Salomé Ureña de Enríquez. Salomé Ureña de Enríquez forma parte de la familia más prestigiosa intelectualmente hablando que ha tenido nuestro país. Salomé Ureña de Enríquez se casó con Francisco Enríquez y Carvajal y juntos procrearon una familia que ellos juntos han sido la familia mayor intelectual. Pedro Enríquez Ureña es hijo
de Salomé Ureña de Enríquez y de Francisco Enríquez y Carvajal. Así también otros hermanos y una familia en conjunto, lo más intelectual que ha tenido nuestro país. Salomé Ureña de Enríquez nació en 1850 en Santo Domingo y murió en esta misma ciudad en 1897. Quiere decir, tuvo 47 años de vida. Fundó en 1887 el Instituto de Señoritas y su obra más destacada son Poesías completas. Fue hija del también escritor y preceptor Nicolás Ureña de Mendoza. Sus primeras lecciones las tomó de su madre Gregoria Díaz. Más tarde su padre la llevó de la mano a la lectura de los clásicos, tanto españoles como franceses. Debido a ella, la joven Salomé alcanzó una educación y formación intelectual literaria que ayudaría a codearse con el mundo literario de su país y a los 15 años. Se casó con el escritor, médico y abogado Francisco Enríquez y Carvajal. La familia de Salomé Ureña de Enríquez, la familia Enríquez Ureña, ha sido la familia más prestigiosa intelectualmente, tanto Salomé como su hijo Pedro Enríquez Ureña y sus hermanos, la familia de intelectuales. Brevemente, Gastón Fernando de Ligne hizo una obra poética, una mezcla del modernismo y del romanticismo. Gastón Fernando de Ligne ha sido uno de los principales intelectuales del siglo XIX en nuestro país. Y también está Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fue un gran precursor del ensayo nacional y es el reformador de la educación dominicana. Salomé Ureña de Enríquez fue su alumna más adelantada en lo que se refiere a la capacitación y la preparación especialmente de maestros y educadores. Nació Eugenio María de Hostos en 1839 en Puerto Rico y murió en el 1903 en Santo Domingo. Algunas de sus obras son Moral, Social y Ensayo, Crítica de Hamlet y Plácido y La peregrinación de Bayoán. Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, que vivió muchos años y reformó la educación dominicana, es uno de los personajes más importantes de nuestro país, especialmente en lo que se refiere a la educación y a la formación del pueblo. Brevemente vamos a tratar sobre algunos personajes de la cultura popular dominicana. Y nos encontramos que en la poesía popular dominicana abundaron los decimeros, quienes escribían letras para los desafíos amorosos, la sátira, la poesía grotesca, la política, cómica y religiosa. El más grande poeta dominicano fue Juan Antonio Alix. Nació en Moca en 1833. Ahora en este año se está celebrando 190 años de su nacimiento. Durante su vida vivió desde los 16 años en Santiago de los Caballeros. Era asiduo vendedor en la Plaza de Santiago y escribía y vendía sus décimas, repartía, divulgaba todo lo que escribía en una época que no había ni radio, ni televisión, ni periódicos. Juan Antonio Alix es el más grande de la poesía, de las décimas de la literatura popular dominicana. Murió en 1918. Sus obras más destacadas son
El negro detrás de la oreja y El follón de Yamasá. Décimas muy buenas, de las mejores de nuestro país, son de Juan Antonio Alix. Después tenemos a Ñico Lora, Francisco Antonio Lora, Ñico, quien fuera conocido por todo su ambiente como Ñico Lora. Fue el más famoso merenguero cibaeño que ha tenido el país, el cual dejó casi 1000 composiciones escritas por Ñico Lora. Ñico era natural de Maizal, donde vino al mundo, o sea, nació en 1880, hijo de Narciso Lora y Pancha Cabrera. En aquellos tiempos, el ritmo lo hacían la güira, el atabal y la tambora. Entonces se tocaba la media luna, el zapateo, el zarambo, el guarapo, la mazurca, la yuca, la mangulina, el bal y el merengue. En esta ciudad fue donde Ñico Lora, Santiago, se dio a conocer y eran muchas las fiestas donde daba todo lo que tenía con sus interpretaciones. Toda su vida vivió interpretando sus merengues, no la tenía recopilada, él pensaba que la música y la tocaba de oído. Nunca se le olvidaba, no la tuvo jamás escrita, solo la dejó grabada. En ella están parte de los paisajes típicos que vivió. Entre sus centenares de merengues están los más conocidos y populares: La Empalizá, Desiderio Arias, San Antonio, Horacio Vázquez, El Coco, entre otros. Uno de los personajes más populares de nuestra música dominicana es Ñico Lora, Francisco Antonio Lora, mejor conocido como Ñico Lora. También vamos a hablar de otro personaje popular de la cultura popular dominicana, que se llamó Ramón Emilio Jiménez. Ramón Emilio Jiménez nació en Santiago de los Caballeros el 17 de septiembre de 1886 y murió en Santo Domingo el 13 de noviembre de 1970. Realizó estudios primarios y secundarios en escuela de su tierra natal. Se graduó de bachiller en Letra y Ciencia en la Escuela Normal de Santiago. Sus poesías de índole educativa, sus canciones a la patria están recopiladas bajo el título La Patria en la Canción. Como prosista, dejó interesantes artículos de costumbre, frutos de sus investigaciones folclóricas en todo el país. Además de escritor, fue político. Sus obras más conocidas son Naturaleza y Hombre, El patriotismo y la escuela, La patria en la canción, Del lenguaje dominicano, Espigas sueltas, Savia dominicana, El amor del bohío. También escribió varias biografías de personajes dominicanos. Las canciones, los signos a la educación, a la cultura de nuestro país son de Ramón Emilio Jiménez. Él en las escuelas es conocido desde hace muchas generaciones, porque la mayoría de los signos que se cantan en la escuela fueron escritos por Ramón Emilio Jiménez. Estos personajes, Ramón Emilio Jiménez, Ñico Lora y Juan Antonio Alix, son una muestra de la cultura popular dominicana. Ellos son representantes. Juan Antonio Alix con sus décimas, Ñico Lora con sus merengues y Ramón Emilio Jiménez con sus canciones e himnos a los estudiantes, a las escuelas, a la educación. Esto, como le dije al principio, es parte de un libro titulado La Cultura Dominicana. Ya antes les había hablado en otros videos sobre los dominicanos
que han sido historiadores dominicanos. Y le mencioné en 2 entregas en video los mejores historiadores dominicanos. Y hoy le estoy hablando de la literatura del siglo XIX y de la cultura popular dominicana. Muchas gracias por su atención y continuaremos hablando de la cultura dominicana. Muchas gracias por su atención.